La mente y el mundo del pensamiento. No es necesario razonar mucho para creer en la evolución que ha llevado al ser humano a ser lo que es hoy, desde que comenzó su etapa como tal, algo más allá de lo que llamamos prehistoria, hace millones de años. En aquellos tiempos no habíamos comenzado todavía a razonar, nos guiábamos más bien por el instinto de supervivencia y poco más. Pero ya teníamos el germen de la mente, la simiente de lo que hoy llamamos mente, con lo que razonamos. Lo teníamos para que a lo largo de millones de años se desarrollara. En aquella época comenzábamos a sentir y a descubrir que éramos un yo individual, separado de los demás. Pero estábamos totalmente dominados por el instinto, por los deseos, por los más bien por las más bajas pasiones, por emociones descontroladas, por el egoísmo que comenzaba a hacerse dueño de nosotros, etcétera. Es decir, que nació el yo inferior, la personalidad, que solo quería sobrevivir y conseguir lo que deseaba, fuera bueno o malo, o fuera por las buenas o por las malas. Hoy nos consideramos casi perfectos porque razonamos, porque hemos desarrollado cierto grado de moral y de espiritualidad y porque vemos que hay otras personas que siguen haciendo cosas tan bajas que nos repugnan, pero que criticamos. No nos damos cuenta de que por mucho empeño que pongamos en desear ser buenos, cuando oramos o meditamos, luego durante el día hacemos y expresamos todavía mucho mal, o simplemente lo contrario de lo que llamamos bueno. Las personas de buena voluntad tienen claro que desean ser mejores personas y no dejarse llevar por impulsos, por bajos deseos o por instintos y hábitos que nada tienen que ver con el desarrollo moral y espiritual. Sí, es cierto que poco a poco se va evolucionando hacia niveles que nos llevan a ser mejores personas, pero eso no es suficiente, como es lógico. Recuerdo que cuando tuve mis primeros coches, cuya mecánica estaba basada principalmente en algo tan simple como el sistema eléctrico y el de carburación, la mayoría de las personas poco pudientes nos cambiábamos nosotros mismos las piezas, hacíamos las revisiones y nos reparábamos las averías más simples. Solo se necesitaba saber si era de un sistema o de otro. Luego ya solo había que buscar dónde estaba el fallo. Pues bien, en el ser humano pasa lo mismo. Si analizamos nuestra forma de ser, nos daremos cuenta muy pronto de que hacemos mal con la palabra y con el pensamiento, y de que a veces nos peleamos o expresamos violencia o simplemente mal humor de la manera más tonta. Si nos analizamos un poco más, comprobaremos que muchas de nuestras palabras, acciones y expresiones surgen de malos deseos, de malos sentimientos y de emociones incluso incontroladas, lo que nos debería hacer pensar que tiene que haber una manera de evitarlo, es decir, una manera de arreglar esas averías. Y es justo ahí, cuando meditamos de esta manera, cuando descubriremos que el discernimiento, unido a la mente, como sabemos, puede evitar casi todas esas expresiones negativas que impiden que evolucionemos más rápidamente. Por tanto, ¿qué ocurre con nuestros pensamientos y cómo funciona nuestra mente? Esto es lo que trataré de explicar en este artículo, partiendo de la base de que el yo, el ego, representado por la voluntad y la conciencia, está por encima de la mente y por tanto debería ser el pensador, el observador de todas esas expresiones
y el que actúe desde la conciencia de sí mismo, o sea, el yo es el mecánico que tiene que arreglar las averías emocionales y mentales que hacen que el ser humano funcione mal. El mundo de la mente o del pensamiento está dividido en dos grandes bloques representativos de la mente concreta, la mente con la que razonamos normalmente, y el otro que es el de la mente abstracta. Pero, por otro lado, este mundo del pensamiento también representa el aspecto mental concreto de Dios, puesto que es ahí donde se estructuran todos los arquetipos mentales que serán la base para que se construyan las formas del mundo físico. Y digo concreta porque, como es evidente, nadie puede saber cómo es la mente de Dios o cómo piensa Dios, que bien podría ser para nosotros su mente abstracta o subjetiva. Esos dos grandes bloques, a su vez, se dividen en un total de 7 subdivisiones, de 7 partes, 7 niveles, que representan a su vez estados de conciencia, como ocurre, y todos los ocultistas sabemos, con los diferentes mundos que hay, los 7 mundos. Bien, representan estados de conciencia y de grado de vibración también, relacionados con los deseos, los sentimientos y emociones del cuerpo de deseos. Por tanto, según sea de bajo o elevado el pensamiento manifestado por una persona en cada momento, así será la materia que utilizará para darle forma y así será la materia del cuerpo de deseos que será atraída para darle color. Hay una gran diferencia de grado de vibración entre las subdivisiones inferiores del mundo de deseos, que es el mundo de las emociones, las pasiones, etc., relacionados con el purgatorio y las superiores relacionadas con el cielo y con los más elevados deseos y sentimientos. Con cada pensamiento que creamos va una forma de esa clase de materia y vibración, es decir, según sea la naturaleza del pensamiento, así será la clase de materia de deseos, baja o elevada, que atraigamos hacia la materia mental, hacia la forma mental. Esto significa que el pensamiento está íntimamente relacionado con el sentimiento y con el deseo, y que todo ello se refleja en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, de ver el mundo y a las personas. Y sabiendo que todo esto es así, desde nuestra adolescencia, está muy claro que nosotros vemos el mundo que nos rodea y a los demás a través de ese cristal claro u oscuro, según sean de bajos o elevados nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es decir, nosotros llevamos un aura clara y brillante en el caso de ser elevados moral y espiritualmente, o una aura sucia y oscura que nos impide ver las cosas tal como son. Si por el contrario solemos llevar con nosotros o crear o expresar pues bajos deseos, sentimientos, emociones y pensamientos, etc. Y esto será así hasta que las personas purifiquen su mente y su cuerpo de deseos. Todos nos damos cuenta de que cuando leemos un libro, estamos en el cine o incluso mientras hablamos con otra persona, nuestra mente puede estar pensando en otras cosas que nada tienen que ver con el momento presente, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viendo. Resulta que como la mayoría de las expresiones tienen como origen la mente y nosotros no hemos desarrollado totalmente dicha mente, ni tampoco la voluntad para imponerla sobre la misma, pues resulta que la mente va por libre y no frena los impulsos ni las experiencias negativas
por falta de su concentración y de la observación que el yo debería de hacer sobre sí mismo. Son muchas las personas que se sorprenden cuando se les explica que la mente no es el observador, ni el conocedor, ni el que tiene buena o mala voluntad, porque todo eso es parte del yo superior, no de la personalidad o yo inferior. Si queremos hablar o actuar bien o mal, debemos tomar la decisión después de razonar o analizar la situación. Pero todo eso no se conseguirá si no tenemos la voluntad del yo y si no observamos lo que pasa en nosotros por medio de la concentración y de la autoobservación, lo que significa ser conscientes. Por consiguiente, la mente no es el yo, sino el instrumento por medio del cual el yo piensa. Piensa y llega al cerebro y al sistema nervioso, discierne para tomar las decisiones que puedan gobernar el cuerpo de deseos, etc. El yo, antes de obtener la mente, casi no existía porque se expresaba de acuerdo a dichos deseos e instintos. Pero a partir de comenzar a desarrollarla, debe imponerse sobre ella por medio de su observación, para luego concentrarla de manera que gobierne sobre esos deseos, sobre esos sentimientos, pasiones, emociones, etc. Todo lo que somos hoy, desde el punto de vista de la mente, es el resultado del pasado, de esta misma vida y de las anteriores. Es más, la estamos transformando o desarrollando cada día según el uso que hagamos de ella. La mente se modifica para bien cuando la tenemos controlada, cuando meditamos, cuando la utilizamos para hacer el bien o cuando desarrollamos ideales elevados y analizamos temas abstractos. La mente es lo que la hemos hecho y no podemos cambiarla si no es lenta y progresivamente según la utilicemos día a día y vida tras vida. Quien no crea en la reencarnación tendrá su respuesta al hecho de que un hijo puede ser muy inteligente y llegar muy alto y otro hijo de esos mismos padres puede ser lo contrario, habiendo recibido, como es lógico, la misma educación y habiendo ido a la misma escuela y habiendo tenido los mismos ejemplos por parte de los padres y todo igual. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros tiene la mente desarrollada en mayor o menor grado según el uso que haya hecho de ella en sus anteriores vidas y según el karma, que es la consecuencia de nuestros actos pasados, según el karma que traiga para afrontar o padecer en esta vida. Es el yo superior quien debe utilizarla voluntaria y conscientemente para bien y no permitir que ande vagando por ahí ni pensando en cosas que la dominen y que le lleven a hacer el mal en pensamiento, palabra y obra. Antes de obtener la mente, el ser humano se identificaba con todo lo que veía y le rodeaba, porque no podía razonar. Solo sentía placer o dolor, se dejaba guiar por sus deseos, por sus impulsos, y no era consciente de que era un yo. Por tanto, el cuerpo de deseos, el cuerpo de las emociones, no puede formar ni desarrollar lo que llamamos yo. Solo la mente, actuando sobre un cerebro como el humano, puede diferenciar el yo de todo lo demás. Y a partir de ahí se va desarrollando la voluntad para crear causas y la conciencia como resultado de los pensamientos y de los hechos. Si gracias a aquellos deseos, instintos y pasiones nació la mente, la cual todavía casi no hemos desarrollado, ahora,
debemos elevar la mente hacia lo abstracto y espiritual, gracias a su observación, a su concentración y a su utilización de una forma voluntaria y consciente, como he dicho. La mente concreta es la que estamos utilizando constantemente, sea de forma consciente o no. Con ella repetimos todos los días los mismos patrones de pensamiento, porque hemos creado unos hábitos y porque no nos esforzamos en analizar, en observar, discernir, meditar, etc. No nos damos cuenta de que somos el pensador y el observador, y de que podemos cambiar nuestro mundo interno con algunos hechos como por ejemplo estos tres. El primero sería observar qué deseos, sentimientos, pasiones, etc. negativos nos dominan. El segundo sería observar si somos conscientes de lo que hablamos o si metemos la pata y ofendemos o molestamos. Y el tercero, observar desde la posición del yo a la mente para no permitir que ande pensando en lo que la viene en gana, que es lo que suele hacer por lo general. El discernimiento sobre lo bueno y lo malo, entre lo semejante y lo contrario, etc., es lo que desarrolla el juicio, el yo, la consciencia y la inteligencia en general. Y esto, a su vez, lleva a analizar las consecuencias de los actos y a poner buena voluntad en las futuras decisiones. El yo, como conocedor, observador y pensador ante la acción y reacción entre él y el mundo que le rodea, debe desarrollar la observación, la inteligencia, la comparación, el juicio, la capacidad de análisis y todas sus facultades. Y para ello solo tenemos los hechos y las circunstancias de cada día. De aquí el deber de esforzarnos en posicionarnos como un yo, haciendo un correcto uso de la mente para crear solo pensamientos que beneficien a nuestro desarrollo y al de los demás. Lo mismo que digo respecto a que los deseos y sentimientos no construyen o desarrollan la mente, digo respecto a la lectura. Estoy seguro que ahora mismo algunas personas dirán que eso no es cierto. Sin embargo, una cosa es leer, sin enterarnos apenas de lo que leemos, que suele ocurrir porque nuestra mente está pensando en otras cosas, y otra cosa es leer, comprender y ser conscientes de su significado. Esto, y solo esto, construye o desarrolla la mente. El hecho de pensar superficialmente, como suele hacer la mente y nosotros ni nos enteramos muchas veces, el hecho de hablar sin razonar, de leer sin analizar ni comprender, todas esas cosas no ayudan en casi nada. La mente se desarrolla gracias al análisis, a la comparación, la comprensión, al discernimiento que nos hace conscientes de lo que hablamos, leemos, pensamos, etc. Un libro, así como otras muchas cosas que vemos y que nos ocurren a diario, solo son motivos o material para pensar, analizar, comparar, discernir. Todos esos motivos deben asimilarse conscientemente una vez que se haya tomado conciencia de ellos desde la posición del yo observador y pensador. Por tanto, sólo así se desarrolla y se fortalece la mente en todos sus aspectos. Y sólo así la preparamos para comprender hechos y verdades más elevadas relacionadas con el bien y con lo abstracto. La mente es el foco por el que yo se expresa como pensamiento y el medio por el cual gobierna el cuerpo físico y puede dominar sus deseos y sus sentimientos. Y esto es así porque la mente impresiona el cerebro y como consecuencia
afecta al sistema nervioso. No es necesario decir que el discernimiento puede controlar el aspecto emocional. Pero si queremos comprender esa teoría, la mejor manera es llevarla a la práctica diaria y ver qué ocurre o qué puede ocurrir. Nosotros estamos pensando todo el día, voluntaria o involuntariamente, y para bien o para mal. Con cada pensamiento se originan unas vibraciones que forman unas formas de pensamiento, unas formas con materia mental, de acuerdo a cuál sea su naturaleza. Pero desde que nacemos hasta que nuestro cuerpo físico muere, estamos atrayendo y expulsando materia mental y formando hábitos y memoria. Los pensamientos elevados y puros tienen unas vibraciones rápidas y un efecto centrípeto. Y los negativos son todo lo contrario. Por tanto, según sea nuestro carácter, nuestros ideales, nuestro estado emocional, las costumbres de pensamiento, etc., así será lo que llevemos en nuestra aura mental y lo que expresemos. Cuando nuestra aura, efecto de nuestra naturaleza mental elevada y espiritual, claro, contiene rápidas vibraciones y formas de pensamiento armónicas y bellas, solo puede ser afectada por lo similar, salvo excepciones. Pero cuando una persona de baja moral y dominada por sus deseos no razona y se pierde entre pasiones, vicios, etc., su aura centrífuga va contaminando el ambiente por donde se encuentre con sus formas y vibraciones lúgubres, repelentes y de tristeza. Estas personas con las que a veces contactamos y que sin saber por qué no nos atraen nada, son imanes de pensamientos, deseos y sentimientos que coincidan con las vibraciones que ellos mismos llevan en su aura. Está claro, pues, que cada uno lleva su cuerpo mental y en su aura lo que ha creado y por lo que se siente atraído mental y emocionalmente. Quien alimenta pensamientos de envidia, de venganza, de robar o de violar, etc., está transformando su cuerpo mental y su aura, haciendo que vibre de acuerdo con lo que también representan esos pensamientos y a nivel emocional, sentimental y pasional. Así es que, de acuerdo a lo que hayamos hecho, sentido y pensado en el pasado, así será lo que llevemos con nosotros. Y según cuál sea esto mismo al final de esta vida, así será la naturaleza de la carga mental que llevemos en el próximo renacimiento. Es evidente que lo que hemos traído de anteriores vidas, como lo que estamos desarrollando en esta, tanto mental como emocionalmente, nos capacitará para responder mejor o peor, o en forma positiva o negativa, a las pruebas, ante las tentaciones y oportunidades de progreso, etc. Así, quien tiene un grado de desarrollo mental y espiritual notable, tendrá mucho más fácil rechazar todo lo que es grosero y negativo que se presente ante él. Los que no controlan su mente, los que se dejan dominar por bajos deseos, pasiones y vicios, no solo no serán capaces de rechazar nada, sino que lo acogerán en su mente y en su aura, hasta tal punto que quizás no salgan de ese mundo hasta que la ley de consecuencia les haga ver y comprender su equivocación por medio del dolor y del sufrimiento. Generalmente, los pensamientos normales crean formas comunes y colores en el aura que son determinantes de la forma de pensar y de sentir de la propia persona. Y estos suelen estar compuestos de materia de las subdivisiones inferiores del mundo del pensamiento.
Sin embargo, cuando se crean pensamientos que originan vibraciones relacionadas con deseos, emociones y pasiones inferiores, entonces el pensamiento repercute directamente sobre el cuerpo de deseos y atrae materia de las subdivisiones inferiores de este mundo, haciendo que el aura tome colores rojizos oscuros, marrones, sombríos, etc. También en estos casos, cuando además se piensa con odio, con agresividad y formas similares, entonces es cuando se ven esos pensamientos puntiagudos y similares tan identificativos del descontrol emocional y de la baja vibración del carácter. Cuando ocurre lo contrario, que la persona es elevada moral, intelectual y espiritualmente, entonces tiene una aura mental y emocional brillante, de bellos colores y con formas armónicas. Pero en cualquier caso, sea que la idea o pensamiento sea elevado o lo contrario, estimulará y atraerá materia del cuerpo de deseos y formará un espíritu elemental que tendrá esa vida determinada por la fuerza de la voluntad, por la energía mental y por el deseo que lo contenga. Fin de la primera parte.